Y bueno, ella es Claudia Reyes, que es profesora de periodismo, quien realizó durante el año 2021 una experiencia docente innovadora denominada Del papel a la nube, transformando el periodismo informativo. Como cada ponencia, entonces les recuerdo que dura 20 minutos y después tenemos 5 minutos para preguntas, las cuales pueden ir dejando en el chat, y que junto a Paula vamos a ir pasándoselas a Claudia para que las vaya respondiendo. Así que Claudia, te dejo. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Rocío, mi nombre es Claudia Reyes. Yo voy a presentar la ponencia del papel a la nube, transformando el periodismo informativo. Esto fue un proyecto que realizamos en conjunto con la profesora Isabel Plaza, quien es la profesora que está a cargo de la asignatura Periodismo Informativo 1 y 2 acá en la Facultad de Comunicaciones en sede de Concepción. Un poco de contexto. Un poco antes de la pandemia, los medios de comunicación escritos comenzaron a trabajar con plataformas de edición online que tienen la gracia de que pueden conectar a múltiples usuarios para editar un mismo documento. Muchos de ellos comenzaron, como digo, antes de la pandemia. Sin embargo, cuando golpeó la pandemia, fue trascendental que incluso los medios más pequeñitos tomaran estas plataformas y comenzaran a utilizar y cambiaron los ejercicios del periodismo en general. Ya el reporteo no era en la calle, era vía Zoom, se trabajaba desde las casas, por lo tanto, pensando un poco en esta realidad y en lo que dejó la pandemia en el periodismo y en el ejercicio de este, y también pensando en que no sabíamos el año pasado si es que nos iban a volver a encerrar, si teníamos que hacer clases online o no, surgió esta idea para las clases de periodismo informativo 1 y 2, pensando un poco en que, como les digo, en que habían cosas tecnológicas que teníamos que adoptar y que por lo tanto era importante que nuestros estudiantes no solo aprendieran en la práctica lo que era el periodismo, sino que también tuviesen esta patita tecnológica, que es con lo que se van a enfrentar cuando vayan a hacer sus prácticas o cuando ejerzan el periodismo en algunos medios tradicionales. Por lo tanto, con Isabel, mi colega, pensamos en periodismo informativo, que es un curso de segundo año, por lo tanto son más chicos los alumnos, y el foco de estas asignaturas es que se trabaja en la entrega de notas periodísticas de carácter informativo. Por lo tanto, el proceso que los estudiantes tienen que ejecutar durante informativo 1, informativo 2, es salir a reportear, escribir su nota y luego subirlo a un archivo Word que subía a Canvas y que la profesora lo revisaba y los retroalimentaba individualmente. Eso era el proceso en general y hasta hace el año pasado no funcionaba perfecto. Sin embargo, nos dimos cuenta que los estudiantes no viven la experiencia de hacer un diario, no ven el resultado final, ni tampoco pueden ver el trabajo de sus compañeros. Era un trabajo muy individual en donde salían a reportear tal vez en conjunto o no, porque dependía de las pautas de prensa de ese día. Cada uno escribía su nota, la mandaba y listo. Por lo tanto, se nos ocurrió esto de trabajar con una plataforma que fue Yumac, la cual adquirimos y que tenía varias ventajas. La primera es que permite, como dice en la presentación, una mejor interacción entre la profesora y los compañeros en espacios virtuales. Por lo tanto, podían estar editando al mismo tiempo o revisando múltiples notas en la misma plataforma. Se generan equipos de redacción que pueden trabajar online en un mismo producto y surgen otras dinámicas de trabajo que se ajustan con mucha mayor precisión a lo que es una sala de prensa. Por lo tanto, podían estar múltiples alumnos trabajando en un mismo producto al mismo tiempo, la profesora podía estar editándolos en línea. Por lo tanto, la idea era un poco ver cómo funcionaba este contexto que está mucho más cercano a la realidad en esta clase de informativo 1 y 2. Por lo tanto, de ahí surge un poco la idea del proyecto de innovación y esa fue un poco la lógica.
Por lo tanto, nos planteamos como objetivo favorecer el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de Periodismo Informativo 2 mediante actividades realizadas en la plataforma YUMAC. Ese era como el foco, centrarnos específicamente en este aprendizaje colaborativo. Por lo tanto, tuvimos que diseñar las actividades que favorecieran a ese fin. Y también trabajar las habilidades tecnológicas que los estudiantes van a obtener mediante el uso de estas herramientas y contribuir al desarrollo de la competencia de comunicación, ya que tenían que también ponerse de acuerdo, estaban trabajando en un solo producto todos juntos o en una misma sección, por lo tanto también eso era importante para nosotros. Y por supuesto, sistematizar la experiencia en base a las competencias que define la asignatura, la competencia de comunicación, las habilidades tecnológicas, el aprendizaje colaborativo, el conocimiento procedimental, la retroalimentación oportuna. Eso fue un poco los objetivos que nosotros nos planteamos cuando postulamos el proyecto. Lo dividimos en 3 etapas. El diseño de los instrumentos de evaluación, no sabíamos muy bien a qué nos íbamos a enfrentar, cuál era, cómo iba a ser la recepción de esta nueva herramienta por parte de los estudiantes. Por lo tanto, trabajamos muy bien la calendarización de la asignatura, los instrumentos de evaluación para cada cosita que íbamos creando y comenzamos desde el inicio del segundo semestre a socializar a los estudiantes la fecha de las actividades, la fecha de las evaluaciones, las instrucciones, qué fue lo que se iba a evaluar, etc. Y por otra parte, previo a que empezara el segundo semestre, capacitamos a los ayudantes de las 2 secciones y luego capacitamos a los estudiantes. Cuando ya estábamos en plena implementación, fuimos súper concretas en la solicitud de los productos periodísticos que íbamos a trabajar. Primero se partieron por notas pequeñas, después por un boletín y ya luego para finalizar en un diario, en una revista. También comenzamos la sistematización de la experiencia a través de calificaciones por producto que ellos iban entregando y después la nota final del examen. Paralelamente, también íbamos trabajando con una matriz que tenían los ayudantes para ir viendo el desarrollo clase a clase de los estudiantes y bueno, y teníamos reuniones periódicas con el equipo de trabajo para ir viendo cómo les había ido, qué les pasaba, que me contaran a mí, que yo no estaba en el aula, cómo iba el desarrollo de la plataforma. Y la evaluación se hizo durante fue bien transversal el proceso, porque, como decía, trabajamos en una evaluación de desempeño, que eran las calificaciones de la asignatura, y por otra parte hicimos hartas entrevistas, hartos focus a medida que se iban desarrollando las competencias, para ver también la recepción de los estudiantes y evaluar finalmente la ejecución final del proyecto. Les voy a mostrar un poco los resultados. Cuando partimos el proyecto, hicimos una encuesta para ver cómo se sentían ellos previo al uso de la plataforma. Ellos ya sabían que íbamos a trabajar esta plataforma, ya se habían capacitado, pero no habían empezado a trabajar todavía en ella. Por lo tanto, aplicamos una encuesta para ver cómo era la sensación de ellos, la percepción que ellos tenían con respecto a trabajar con esta nueva herramienta. No les traigo todos los resultados, traje algunos que son los más interesantes a mi punto de vista. El primero dice: la utilización de la plataforma YUMAC en la clase de Periodismo Informativo 2 será relevante para mi formación profesional. Ahí tenemos casi más del 90% que está muy de acuerdo y de acuerdo. Me motiva a aprender a utilizar la plataforma YUMAC en la clase de Periodismo Informativo. También tenemos un alto porcentaje que está muy de acuerdo o de acuerdo y otro 11,8% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Adquirir habilidades tecnológicas es muy importante para mi desarrollo profesional. Ahí tenemos que la mayor cantidad de alumnos está muy de acuerdo y el otro restante está de acuerdo. Y esta pregunta la tiramos también dada vuelta para ver si efectivamente estaban rellenando la encuesta como corresponde y no así como al azar. Y la pregunta era: ¿esta no es la asignatura adecuada para aprender de plataformas tecnológicas? Y efectivamente el 58,8% está en desacuerdo y el 29,4% está muy en desacuerdo, lo cual también
facilitaba la incorporación de esta herramienta al aula de clases. Una vez que finalizó el semestre, ya a finales del semestre, antes del examen o por ahí más o menos, hicimos distintos focus y les voy a compartir con ustedes algunas citas textuales de la transcripción. Un estudiante decía, yo siento que estoy trabajando y haciéndome la idea de cómo va a ser si llego a trabajar después en un medio escrito. Entonces, claro, obviamente al principio puede ser como un poco más, no sé cómo explicarlo, pero al principio igual era como que uno estaba acostumbrado al Word y mandar el correo a la profe y trabajo listo. Pero siento que es algo muy útil, que realmente necesitamos estar como así actualizados. La segunda, yo, o sea, mi sección de informativo hizo una revista y nosotros publicamos, la escribimos completa. Quizás no es pública en ninguna parte, pero es como, wow, estamos en segundo y ya estamos haciendo un producto finalizado. Se lo envié a mi mamá. Ríe. Y la tercera alumna lo hace como más real, porque al final uno es periodista y es tu trabajo solo, pero trabajas en un conjunto. O sea, el medio es un todo. No es solamente una persona que está trabajando sola. Tiene que ser un conjunto y el trabajo en todo. Y todos nos pasamos los contactos, las fuentes, nos ayudamos en todo. Así como, mira, tienes que tener este enfoque. Entonces lo hace como súper bacán, porque al final el producto es de todos. Así que con estos datos, la verdad es que nosotros quedamos muy satisfechas. Fue bien recibido, las notas fueron interesantes también. No, fue el primer año que se aplicaba, por lo tanto no tengo un comparativo de las calificaciones, pero sí los resultados que arrojaron tanto los focus, que fueron lo más valioso para nosotros, mostraron interesantes resultados. Esto es un poco como luce la aplicación. Si pueden ver, por ejemplo, así es de como los alumnos reciben la aplicación cuando ellos entran. Todo es editable, los cajitos, todos se pueden editar. Ellos no solamente pueden poner su texto, sino que además pueden poner fotografías, pueden poner audio, pueden cambiar la estructura de la página. Entonces, la instrucción ya en las últimas notas, cada alumno tenía un número de páginas y ellos la editaban, la rellenaban como les parecía lo más correcto. Por ejemplo, aquí en esta otra es el trabajo de una estudiante. Ella tiene la posibilidad de escribir su texto, que es lo que tiene que entregar, el entregable que tiene que hacerle a la profesora. Pero puede complementar con fotografías, con las cajas de citas, con el pie de página. Por lo tanto, hay una percepción mucho más concreta de cómo se trabaja en los diarios que entregarle un Word a la profesora vía Canvas. Aquí tenían que hacer el trabajo informativo, pero además tenían que trabajar en el diseño, en la estructura de la página, que es cómo trabajan los periodistas específicamente en los diarios escritos. ¿Cuáles fueron las principales dificultades? La compra y la instalación del software tardó bastante. De hecho, nosotros teníamos este proyecto para el semestre 1 y tuvimos que posponerlo para el semestre 2 porque tuvimos problemas con la compra, después la instalación, por lo tanto se nos atrasó un poquito el proceso. Es súper importante contemplar un tiempo para capacitar a los profesores, a los ayudantes y a los estudiantes. Eso creo que el tiempo que nosotros tuvimos fue muy corto y tuvimos que extenderlo un poquitito más. También definir con claridad qué aspectos del uso de la plataforma se calificarán. Habían estudiantes que, bueno, como es evidente, se manejaban en la plataforma increíblemente y empezaron a subir audios, textos, videos, que claro, que hacían que la nota estuviese mucho más completa, pero lo que se calificaba era la nota escrita. Por lo tanto, también ahí hay que dejarles a ellos muy en claro que la plataforma es un facilitador, pero que la adquisición de competencia en la asignatura tienen que ver no tanto con el diseño y cómo se ve, sino que con la nota escrita. Por lo tanto, también ahí tuvimos que ser como muy explícitos en dejar eso muy en claro con los estudiantes. Las recomendaciones que yo les hago es, bueno, contemplar un tiempo de capacitación dentro de la calendarización, establecer claramente los criterios de la evaluación y atreverse nomás, pues, atreverse, pilotearla y no tener miedo de, no sé, pues uno camina 2 pasos y retrocede 1.
cuando los estudiantes creo que cuando tienen claro el objetivo, les gusta, les parece motivante y es interesante también trabajar con ellos a la par, que sepan que estamos trabajando en un proyecto de innovación. ¿Cuáles son las conclusiones después de esto? Principalmente se cumplió el objetivo del aprendizaje colaborativo en los estudiantes. Fue increíble la motivación que tenían los estudiantes para trabajar en un diario, como dice una cita, aunque no sea publicable en ninguna parte, pero lo tenían y era un producto de lo cual ellos se sentían orgullosos. Se desarrollaron efectivamente habilidades tecnológicas en los estudiantes y se pudo comprobar esto con los que estaban haciendo su prepráctica. Muchos de ellos tenían en paralelo la prepráctica 1, que la hacen en medios de comunicación, y nos decían, yo cuando voy a hacer la prepráctica al medio, trabajamos con una plataforma muy similar, qué bueno, porque no llegué sin saber nada, yo ya sabía lo básico porque lo había aprendido en este curso, por lo tanto, les hizo sentido trabajar en esto en clases porque también lo veían en la práctica. Aumentó mucho la motivación de los estudiantes, finalizaron el semestre con un producto concreto, que se lo mandaban a los papás, lo subían a Instagram, qué sé yo, no sé. Y fue tan buena la experiencia que ahora la plataforma Yuman es parte de la asignatura de Periodismo Informativo 1 y 2. Este es el segundo año que lo estamos trabajando y ya forma parte, no el programa, pero sí tiene todo el sentido seguir usándola para esta asignatura. Y a futuro estamos viendo cómo poder complementarla con otras asignaturas también. Como les dije, la plataforma da la opción de subir audios, de subir multimedia, entonces estamos viendo la posibilidad de realizar productos en conjunto con otras asignaturas, es decir, que los estudiantes de informativo escriban la nota y los de radio suban un audio o los de multimedia suban un video, cosa de generar productos que sean mucho más multimediáticos, que es lo que se está trabajando hoy día en los medios de comunicación. Eso lo estamos trabajando ahora, vamos a ver si el segundo semestre podemos hacer algo más concreto, pero sin duda que es una tremenda herramienta y que nos acerca mucho más al aspecto tecnológico, a las habilidades tecnológicas y por supuesto a la educación en terreno, que era un poco la lógica con la que nosotros partimos este proyecto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Qué interesante, qué entretenida tu experiencia. Me imagino que como docente lo debes haber disfrutado mucho. Mucho, lo disfruté mucho porque íbamos viendo cómo los alumnos iban subiendo las notas, entonces fue súper interesante también tener esta posibilidad de editarlos en línea, de que ellos mismos vieran el trabajo de sus compañeros. Fue realmente una experiencia, la verdad es que el trabajo en equipo y la motivación de los estudiantes fue increíble porque ellos mismos se veían, pues, cosa que nunca había pasado antes. Súper estimulante, interesante. Bueno, y así también hay hartas preguntas en el chat. Ya, buenísimo. Sandra Márquez pregunta, si bien eran estudiantes de segundo año, ¿cómo era el nivel de sus desempeños en las competencias que ustedes trabajaron y si había mucha diferencia en el desempeño de los estudiantes? Parten con muy poca segundo año, por lo tanto es el primer ramo que ellos tienen que salir a reportear ya en serio. Por lo tanto, Periodismo Informativo 1 les da como las bases y ya en Periodismo Informativo 2 ya tenían más o menos un poquito más de conocimiento. Teníamos dos secciones. Una sección tenía menor desempeño que la otra. Sin embargo, yo creo que el ver el trabajo de los compañeros también les sirvió para reconocer o reconocerse en ellos mismos cuáles eran las deficiencias de sus notas de prensa o de sus fuentes, por ejemplo. Entonces, creo que eso también sirvió la comparación constante que hacían en un espacio que era bien cooperativo. Entonces, sabían perfectamente si a alguien le faltaba una fuente, se la pasaban o lo ayudaban, porque la lógica de ellos era sacar el producto,
qué es lo que pasa también en las salas de prensa. Entonces, eso fue súper interesante, la verdad. Gracias, Claudia. Bueno, Ana María nos dice, y obviamente queremos destacar que ganaste el premio como mejor profesora categoría innovación por esta experiencia, así que súper merecida, una experiencia muy, muy entretenida, con muy buenos resultados, así que felicidades y ojalá la puedan proyectar a otras carreras, a otros docentes, a otras asignaturas también. Sí, o Y sea, de yo hecho, creo al que respecto, perdón. perdona, yo quiero decir que, bueno, gracias por el premio, pero quiero decir que esa es la gracia también de estos proyectos. La idea es pilotearlo, es ver cómo funcionan y en este caso funcionó súper bien y como te digo, es una plataforma que ya está dentro de lo que hacemos en periodismo informativo. Lo piloteamos nosotros y ahora Santiago también lo está viendo como una posibilidad, Periodismo Santiago. Estamos trabajando también en incorporar otras asignaturas, entonces yo creo que hay que atreverse y ver, jugar nomás. Si, más que los alumnos son súper abiertos cuando uno transparenta, creo yo, el proceso. Entonces, si tú le dices, mira, es que esto puede funcionar maravillosamente, como puede ser un fiasco, los alumnos también son bien sinceros en darte retroalimentación interesante. Así es. Bueno, ahí aprovechaste de responder dos preguntas que había, cómo visualizabas la proyección del uso de la plataforma en la carrera, qué bueno que se está usando en Santiago también, me alegro. Ese es Ujú. uno de los deseos que siempre tenemos como centro de innovación, es que lo que se haga en una sede tenga Sí. buenos resultados, se replique en la otra. O sea, Ujú. y tú nos estás demostrando que eso es posible, que es factible y con muy buenos resultados. Y Paula nos pregunta cómo realizaron el proceso de búsqueda para elegir entre tantas plataformas que hay, que me imagino que debe haber muchas que hacen lo mismo. Sí, mira, la búsqueda partió primero, yo tengo la suerte de trabajar con muchos profesores que son periodistas y trabajan en medios, entonces la primera pista fue que me dijeran qué plataforma usaban ellos. Bueno, usaban unas plataformas exorbitantemente caras que era imposible, pero ya después yo eché manos a los profes de multimedia, a los profes que están más metidos en el tema de las plataformas, y ahí seleccionamos unas 3 o 4. Habían muchas que eran gratuitas, que podían haber cumplido la misma función, pero que tenían mucho avisaje, entonces eso era complejo. Y llegamos a Yumac porque un profe la recomendó y yo me entrevisté con la gente de la plataforma, me mostraron cómo funcionaba, qué sé yo, y tenían una opción que era para educación. Entonces, funcionó bien, no era excesivamente cara, duraba un año, por lo tanto nos daba pie para poder trabajar en eso. Pero como te digo, fue bien de preguntar a los profes y ahí y ver la que más se ajustaba a lo que nosotros queríamos también. Así que fue como bien estructurado el proceso también. Súper, súper bueno lo que dijiste, haberte entrevistado con la empresa también, eso es algo que nosotros en el centro hacemos y es una muy buena práctica en el fondo saber si cumple con lo que tú esperas también y qué características tiene, no solo Claro. lo que se ve comercialmente. Y una última pregunta, porque ya estamos en el tiempo, respecto a lo mismo, al uso de la plataforma, ¿cómo fue la adherencia de los estudiantes al inicio de la innovación? Ellos ya en un ramo anterior habían trabajado en una plataforma así para un examen. Entonces ahí fue donde se nos ocurrió aplicarla ya como bien en concreto y otra plataforma que sirviera. Ahí tuvimos, y lo dije en la presentación, es una dificultad porque habían estudiantes que manejaban la plataforma al revés y al derecho, subían un montón de cosas y le sacaron muy el jugo. Había otros que no, porque no tienen la competencia tan desarrollada como otros. Entonces, ahí es donde yo creo que el proceso de capacitación tiene que ser un poquito más amplio de lo que nosotros contemplamos y lo tuvimos que hacer así. Y los ayudantes también empezaron a trabajar en eso, o sea, ayudaban no solamente en lo que tiene que ver con la asignatura en sí, sino que también con la aplicación de usar la plataforma tecnológicamente. Y lo que sí nos pasó
fue que muchos estudiantes tenían, no sé, subían un montón de cosas, fotos, videos, pero la nota escrita, lo que era lo que se evaluaba, seguía siendo, no sé, mediocre o malo. Entonces la profesora le ponía mala nota y decían, oye, pero si yo subí un montón de cosas. Entonces ahí se nos produjo también, tuvimos que ser súper concretas en decir, sin importar la cantidad de cosas que tú subas, lo que se te evalúa es esto. Entonces también ahí fue bajar un poco la expectativa, porque como te digo, habían alumnos que se embalaban, por ejemplo, subiendo videos, y esto no es la clase para eso. Entonces ahí también tuvimos que ser como muy explícitas en la pauta de evaluación, porque habían, claro, habían alumnos que, mira, o sea, la plataforma se le dieron vuelta y explicaban cosas, y hay otros que no, porque no estaban en lo básico nomás. Ya, Claudia, muchas gracias. Hoy se nos hizo súper corto el tiempo, está súper Ay, sí. interesante, felicidades. Ok, Y muchas bueno, te gracias. agradecemos mucho y le invitamos a todos a pasar a las siguientes ponencias. Gracias. Ok, gracias, Rocío. Gracias a todos. Saludos.